desplazarnos 4 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba para poder llegar al punto cuyas coordenadas rectangulares son 4,3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, maestro. Muy bien. ¿Y qué pasaría si en lugar de hacer ese movimiento, hacemos otro? Si en lugar de movernos 4 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba, hacemos otro movimiento para llegar desde el origen al mismo punto, va a seguir siendo el origen, desde el origen al mismo punto. ¿Qué tal si hacemos otro movimiento? Bueno, ese otro movimiento implica un nuevo sistema de coordenadas, un nuevo criterio que me permita desplazarme desde el origen hasta el punto en cuestión. Y hoy vamos a ver uno de ellos, que es el sistema de coordenadas polares, el cual está formado por un punto fijo al cual le llamamos polo u origen, es el mismo origen del sistema, y en coordenadas polares se le llama polo, y un eje horizontal, una flecha que sale desde el polo hacia la derecha, al que se le llama eje polar. Y con eso ya usted tiene el sistema de coordenadas polares construido. Repito, un punto fijo al que le llamamos polo y una flecha que sale desde ese punto hacia la derecha, al cual le llamamos eje polar. Ese punto y esa flecha son los que forman el sistema de coordenadas polares. Entonces, cualquier punto en el plano, como este que está aquí arriba, P, tendrá coordenadas R, teta, donde R no es nada más y nada menos que la distancia dirigida desde el polo u origen hasta el punto, la distancia dirigida que hay desde aquí hasta aquí. Significa que es cuando decimos distancia dirigida, es que hay que tomar en cuenta que el punto de inicio es el polo y el punto final es el punto en cuestión. Eso es R, esa distancia dirigida desde aquí hasta aquí. Si lo hago en sentido contrario, se considerará negativa. Usted dirá, profesor, pero no hay distancias negativas. Bueno, sí, cuando se trata de distancias dirigidas, ahí las distancias pueden ser positivas o negativas. La distancia que se va a considerar positiva cuando sale desde el punto, desde el origen hacia el punto, pero desde el punto hacia el origen se considera negativa. Entonces, en este caso, la dirección en la cual yo esté midiendo la distancia va a afectar el signo de R. Por lo tanto, R, aunque es una distancia, podría ser positivo o podría ser negativo. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Muy bien. Positivo cuando voy desde el origen hacia el punto, negativo cuando voy desde el punto hacia el origen. Repito, no se trata de si va hacia abajo o hacia arriba, no. En el sistema de coordenadas rectangulares es donde cuando me muevo hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Pero aquí nosotros no estamos hablando de hacia arriba o hacia abajo. Estamos hablando de una distancia dirigida que la vamos a considerar positiva desde el origen hacia el punto y negativa desde el punto hacia el origen. No es porque esté hacia arriba o hacia abajo, es porque la dirección cambia dependiendo de si voy desde el origen hacia el punto o del punto hacia el origen, independientemente de si me estoy moviendo hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, pues quedó claro que R puede ser positivo o negativo y representa la distancia dirigida del origen hacia el punto. ¿Y quién es teta? Teta es un ángulo, también un ángulo dirigido. Significa que este ángulo podría, igual que la distancia R, podría ser positivo o negativo. ¿Y cuál es la dirección positiva que se va a considerar positiva del ángulo teta? Bueno, la dirección contraria a las manecillas del reloj. Miren la flechita rosada aquí. Indica la dirección positiva del ángulo. ¿Y qué ángulo es este? El ángulo que se mide desde el eje polar hacia la flecha que representa a R. Mírenlo ahí. Desde el eje polar hasta el segmento que va desde el origen hasta el punto. Ese ángulo que se mide ahí es teta y su dirección positiva es el giro que se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Por lo tanto, si usted midiera un ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, ese ángulo sería negativo. Repito, el ángulo es un giro, algo circular. Aquí no hay hacia abajo o hacia arriba, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí los sentidos son sentido contrario a las manecillas del reloj y sentido de las manecillas del reloj. Esos son los sentidos que puede tener teta. No hay hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Espero que sí. En R tampoco hay hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que hay es dirección desde el origen hacia el punto y desde el punto hacia el origen. Esos son los dos sentidos que puede tener R. Y los dos sentidos que puede tener teta es sentido de las manecillas del reloj y sentido contrario de las manecillas del reloj. Muy bien. Pues volvamos a GeoGebra, donde teníamos el punto A, cuyas coordenadas rectangulares son 4,3. 4 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Eso es en coordenadas rectangulares. Si yo quisiera ver las coordenadas polares de este punto, el movimiento sería diferente. Y para que podamos verlo con más claridad, yo voy a cambiar las cuadrículas que tenemos aquí, que son muy útiles cuando estamos trabajando en coordenadas rectangulares. Las voy a cambiar por una cuadrícula radial como esta, donde puedo ver ahora mucho más fácil los giros, porque en coordenadas polares lo que tenemos son giros. Y bien, yo necesito saber la distancia que hay desde el origen o polo hasta el punto. Y nosotros aprendimos la fórmula de la distancia en coordenadas rectangulares, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, eso me va a dar 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5, significa que la distancia que hay desde el polo hasta el punto es 5 unidades. Bueno, pues usted va a tomar esas 5 unidades, míralo aquí, y lo va a girar un ángulo, un determinado ángulo, desde el eje polar hasta el punto. Ese giro es el ángulo teta y la distancia que hay desde el polo hasta el punto es R, que en este caso es 5. Usted tendrá que calcular el ángulo, medirlo con un transportador o calcularlo, como vamos a ver más adelante, cómo usted puede calcularlo, y la distancia. Y con eso ya usted tendría las coordenadas polares de ese punto. Noten que se trata del mismo punto, cuyas coordenadas rectangulares van a ser diferentes a sus coordenadas polares. No son los mismos números, pero representan al mismo punto. Muy bien. Sigamos. Hay algo que ocurre en coordenadas polares que no suele ocurrir en coordenadas rectangulares, y es que un mismo punto en coordenadas polares se puede representar con diferentes coordenadas. Repito, un mismo punto se puede representar con diferentes coordenadas polares y va a seguir siendo el mismo punto. Pero en coordenadas rectangulares, un punto solo tiene una única coordenada. Es decir, el punto que nosotros tenemos aquí, 4,3, en coordenadas rectangulares solo es 4,3. No hay otra forma de escribirlo. No hay otra combinación de dos números reales en coordenadas rectangulares que me lleven a ese punto. La única forma es 4,3. Pero en coordenadas polares yo puedo tener una cantidad infinita de coordenadas polares que me lleven a ese mismo punto. Y ahora voy a explicar el por qué. Vamos a suponer que tenemos este punto, cuyas coordenadas polares son 2, pi sobre 3. 2 es R, distancia dirigida desde el polo hasta el punto, y pi sobre 3 es el ángulo dirigido desde el eje polar, que es este, hasta el punto. Ese ángulo que ustedes ven ahí es pi sobre 3, que está en radianes, pero en
ángulo en grados, perdón, eso es 60 grados. Pi sobre 3, 60 grados, es lo mismo. Tienen que acostumbrarse a trabajar con radianes porque en todos los ejercicios que vamos a hacer, vamos a trabajar con radianes. En fin, ese puntito que está ahí es el punto 2, pi sobre 3 en coordenadas polares. Una distancia de 2 unidades desde el punto hasta el polo y un giro de 60 grados desde el eje polar hasta el punto. Muy bien. Pero yo podría llegar a ese mismo punto usando otras coordenadas. Si en lugar de yo hacer un giro de 60 grados, de solo 60 grados, ¿qué tal si yo hiciera un giro de 420 grados? Es decir, 360, un giro completo de 360 más 60. De todos modos, yo caigo en el mismo punto. Repito, una vuelta completa equivale a un giro de 360 grados. Por lo tanto, 360 más 60, que son 420, me va a dejar en el mismo punto. 2,420 es esa misma distancia, pero girando 420 grados, que me va a dejar en el mismo punto de 2,60 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, maestro. ¿Y los demás? Sí, se entiende, maestro. Muy bien. Significa que un punto en coordenadas polares se puede representar con las mismas coordenadas que otro punto en el cual yo simplemente le sume una vuelta completa. Si yo le sumo una vuelta completa al ángulo, me va a dejar en el mismo punto. Si le sumo 2 vueltas completas, me sigue dejando en el mismo punto. Si le sumo 60 vueltas completas, me sigue dejando en el mismo punto. Me refiero al ángulo. Si a ese ángulo usted le suma 360 grados, va a seguir siendo el mismo punto. Si le suma 10 veces 360 grados, va a seguir siendo el mismo punto. Me va a dejar en el mismo punto sin importar cuántas vueltas yo dé, si son vueltas completas. Bien, entonces, aquí viene lo que quiero que vean. Recuerden que 360 grados en radianes equivale a 2 pi. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Pi sobre 2 equivale a 90. Pi equivale a 180. 3 pi sobre 2 equivale a 270. Y 2 pi es 360, que sería ya la vuelta completa. 2 pi es 360. 4 pi serían 2 vueltas. 6 pi serían 3 vueltas. 8 pi serían 4 vueltas y así sucesivamente. Entonces, el punto cuyas coordenadas polares son r, teta, es el mismo punto cuyas coordenadas polares son r, 2 pi más teta. Es decir, sumarle 360 grados, una vuelta completa al ángulo. Me va a dejar en el mismo punto. Pero eso lo podemos hacer de manera más general. Lo podemos hacer de forma más general. En lugar de sumar una sola vuelta, podríamos sumarles n vueltas. Por eso ellos dicen aquí que el punto r, teta es lo mismo que el punto r, teta más 2n pi, es decir, más n vueltas. N vueltas. Si n es 5, vamos a tener 10 pi, que serían 5 vueltas. Si n es 8, serían 16 pi, que serían 8 vueltas más aparte del ángulo teta, dejándome siempre en el mismo punto. Estas coordenadas y estas de aquí representan al mismo punto. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Ahora, veamos este otro ejemplo. Miren este puntito de aquí. Es el punto 3, menos pi sobre 6. 3, menos pi sobre 6. Como pi es 180, pi sobre 6 es 30 grados. Estamos hablando de 3, menos 30 grados. Recuerden
que el hecho de que el ángulo sea negativo significa que la dirección en la que estamos midiendo el ángulo cambió de sentido. En lugar de ir en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario de la manecilla del reloj, vamos en sentido de las manecillas del reloj. Así que 3, menos pi sobre 6 es girando 30 grados, pero en sentido de las manecillas del reloj. ¿Se entendió eso? Y lo medimos en ese sentido porque es negativo. No digan hacia abajo, porque el giro no es hacia abajo. Los giros no tienen dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Los giros solo tienen dos direcciones: sentido contrario a las manecillas del reloj o sentido de las manecillas del reloj, porque es un giro, no es un movimiento rectangular. Entonces, menos pi sobre 6 es menos 30 grados. Por eso el movimiento que estamos haciendo es en ese sentido. Este es el punto. 3, menos pi sobre 6. Ahora bien, si en lugar de yo, en este punto, volvamos a este, si en lugar de medir la distancia desde el polo hacia el punto, yo lo hago al revés y mido desde el punto hacia el polo. Mido desde el punto hacia el polo. La flecha, en lugar de ir en esa dirección, va a ir en esta dirección. ¿Sí o no? Sí. Si cambio el sentido en el que estoy midiendo la distancia, la flecha va a cambiar de sentido y se va a ir para acá abajo. Entonces, el punto, en lugar de ser 2, pi sobre 3, sería menos 2, pi sobre 3. Y estaría por aquí. Vean dónde está el cursor. Ahí es donde debería caer el punto. Si yo escribo menos 2, pi sobre 3. No es el mismo punto. Está del lado opuesto. No es este mismo punto. Significa que si yo le cambio el signo a R, caigo en el lado opuesto del punto original. Y si yo quisiera caer en el mismo punto, es decir, si cuando yo le cambio el signo a R, quiero quedarme en el mismo lugar, ¿cuántos grados tengo que sumarle a este punto para volver a caer en el punto original? ¿Quién me puede decir? 180. 180, muy bien. Si yo estoy aquí, que es el lado opuesto del punto original, y quiero retornar al punto original, girando, ya sea en sentido contrario a las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj, no importa cuál sea el sentido que yo elija, yo tendría que sumar o restar 180 grados para poder caer aquí. Significa que si yo le cambio el signo a R y al mismo tiempo le sumo o le resto 180 grados a teta, voy a caer siempre en el mismo punto. Esa es la otra forma de usted obtener coordenadas polares diferentes que representan al mismo punto. Mírelo aquí. R, teta igual a menos R, teta más 2n más 1 pi. Y usted dirá, profesor, ¿y ese 2n más 1 pi qué significa? Eso significa media vueltas. Es la suma de una cantidad n de vueltas, de medias vueltas, perdón. Medias vueltas, sí, porque 180 equivale a media vuelta. ¿Sí o no? Media vuelta. Si yo vuelvo y sumo media vuelta, caigo de nuevo en el lado opuesto. Es decir, que dos medias vueltas no me arrojan en el mismo punto. Pero si añado otra media vuelta, es decir, 3 medias vueltas, sí caigo en el mismo punto. Significa que yo necesito medias vueltas, no vueltas completas, sino medias vueltas. 3 medias vueltas me dejan en el mismo punto. 5 medias vueltas me dejan en el mismo punto. 7 medias vueltas me dejan en el mismo punto. Una cantidad impar de medias vueltas son las que me dejan siempre en el mismo punto. Por esa razón, recuerden que media vuelta es pi, 180 grados, multiplicado por una cantidad impar, un número entero impar, me va a dar una cantidad n impar de medias vueltas. 2n más 1 es un número impar. Significa que r, teta es lo mismo que menos r, teta más 2n más
1 pi, pero también es igual a r, teta más 2n pi. Significa que si yo conservo el signo de r y le sumo vueltas completas al ángulo, caigo en el mismo punto. Pero si le cambio el signo a r y le sumo medias vueltas, una cantidad impar de medias vueltas al ángulo, sigo estando en el mismo punto. ¿Se ha entendido lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Sí, fue sin querer, maestro. No se Disculpe. preocupe. Está bien. Pues vámonos a la práctica. Vámonos a la práctica para ver algún ejemplo de lo que acabamos de leer. Bueno, nada más hay un ejemplo que podemos resolver y es este que dice: ¿cuáles de las siguientes coordenadas polares representa el mismo punto que 1,17 pi sobre 2? ¿Cuáles de las siguientes coordenadas polares que están ahí representa el mismo punto que 1,17 pi sobre 2? Vamos a ver. Ustedes saben, esto está en radianes. Vamos a borrar esto. Ok. Yo les acabo de decir que un punto cuyas coordenadas polares son r, teta, también se puede escribir como r, 2n, perdón, teta más 2n pi. Teta más 2n pi. Que también se puede escribir como menos r, teta más 2n más 1 pi. Esos son los dos formatos en los que usted podría obtener coordenadas polares que representen este mismo punto. El mismo punto, pero representaciones diferentes. En uno de ellos se conserva el mismo signo del R original y en el otro se le cambia el signo al R original. Eso es lo que usted necesita ver. En aquel donde se conserva el mismo signo, se debe sumar o restar. Puede ser más o menos. Vamos a generalizar eso. Puede ser una suma o una resta de una cantidad par de vueltas. Es decir, 360 grados en sentido contrario a la manecilla de reloj o 360 grados en la manecilla de reloj me van a retornar siempre al mismo punto. En el caso en el que usted le cambie el signo a R, tendría también aquí sumar o restar. Sumar o restar una cantidad impar de medias vueltas. Aquí es una cantidad par de vueltas completas y aquí es una cantidad impar de medias vueltas. Perdón, aquí no es que cantidad par o impar. Cualquier cantidad de vueltas completas, aquí. Cualquier cantidad de vueltas completas. Y aquí una cantidad impar de medias vueltas. Vamos a ver, porque el punto que tenemos en el ejercicio es 1, ¿cómo era que decía? 17 pi sobre 2. 17 pi sobre 2. Vamos a enfocarnos primero en las opciones en las que no se le cambió el signo
a R. Opciones en las que no se le cambió el signo a R. Es decir, que R sigue siendo 1 positivo. Las opciones donde no se le cambió el signo a R son la segunda opción y la última. Ambas tienen 1 en R. ¿Lo ven? Y una de ellas, el ángulo es 9pi sobre 8 y en la otra es 21pi sobre 2. Lo que nosotros necesitamos verificar es si en esas opciones, la 2 y la última, ese 9pi sobre 8 es el resultado de sumarles vueltas completas al 17pi sobre 2, o si el 21pi sobre 2 es el resultado de sumarle vueltas completas al 17pi sobre 2. Si son el resultado de sumarle vueltas completas, yo no sé qué cantidad de vueltas, pero vueltas completas a 17pi sobre 2, entonces esas opciones son correctas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy Sí, bien. maestro. Vamos a ver, vámonos primero con el 9pi, el 1,9pi sobre 8. Vamos a ver si es cierto que 1,17pi sobre 8 es igual a 1, ¿cómo es? 9pi sobre 8. 9pi sobre 8. Vamos a sacar de ahí el 17pi sobre 2. A ver, ¿qué me queda? Si al 9pi sobre 8 yo le quitara el 17pi sobre 2, ¿qué me quedara? Vamos a ver. Vamos a descomponerlo. Lo voy a hacer por aquí abajo. Nueve pi sobre 8 menos 17pi sobre 2. Veo que pi es un factor común, así que yo lo puedo ignorar y enfocarme solo en el 9 sobre 8 y en el 17 sobre 2. ¿Cuánto es 9 sobre 8 menos 17 sobre 2? En fracción, por favor. Usted solo tiene que multiplicar por 4 aquí, arriba y abajo, y se le va a volver en un denominador común. 17 por 4 es 68. Entonces usted lo que tiene aquí es 68 sobre 8. Entonces 9 menos 68 es menos 59. Es decir, que lo que tenemos es menos 59 sobre 8 pi. Se dirá, profesor, ¿y para qué usted hace eso? Para poder escribir lo siguiente, que 1,9pi sobre 8 es lo mismo que 1,17pi sobre el original, 17pi sobre... Déjeme ver cómo es que queda. A menos, porque me dio negativo. Menos 59 pi sobre 8. Les aclaro. 1,17pi sobre 2 es el punto que me dan como opción. Perdón, que me lo dan como original. Y 1,9pi sobre 8 es la opción que me están pidiendo verificar si representa al mismo punto. Como veo que conservan el mismo signo en R,
significa que debe de tener este formato. R, teta más o menos 2npi. Es decir, el ángulo teta original, que en mi ejercicio es 17pi sobre 2, al sumarle una cantidad n de vueltas completas, me tiene que dar 9pi sobre 8. Yo ahora he calculado aquí qué diferencia hay entre el 9pi sobre 8 y el 17pi sobre 2. Y me acabo de dar cuenta que es menos 59pi sobre 8. Significa que el 9pi sobre 8 es el resultado de sumar 17pi sobre 2 con menos 59pi sobre 8. O restarle. O sea, el resultado de restarle a 17pi sobre 2 el 59pi sobre 8. La pregunta es, ¿eso que está ahí es una cantidad n de vueltas completas? No, porque ni siquiera es un número entero. Ni siquiera es un número entero. Yo necesito que esto fuera un número entero para poder decir que se le ha restado o se le ha sumado una cantidad n de vueltas completas a 17pi sobre 2. ¿Se entendió eso? ¿Alguien no lo ha entendido? Entonces, ahí no va una igualdad, ahí va una diferencia. Esto no es igual a esto porque esto no me deja en el mismo punto, ya que no estoy dando vueltas completas. Lo que he sumado no es una cantidad entera de vueltas. Vamos a ver el segundo. La otra opción, perdón. La 1,21pi sobre 2. Vamos a hacer lo mismo, pero con 21pi sobre 2. Pero aquí es 21pi sobre 2. Hay que ver si 21pi sobre 2, restándole el 17pi sobre 2, si lo que me da es una cantidad entera. 21 menos 17, ¿cuánto es? 4. Y me da positivo. Sobre 2. Lo que se simplifica a simplemente 2pi. Significa, y me dio positivo, no es una resta, ahora es una suma. Significa que a 17pi sobre 2 lo que yo le estoy sumando es 2pi. Le estoy sumando 2pi, una vuelta completa. Por lo tanto, sí son iguales. El punto 1,17pi sobre 2 y el punto 1,21pi sobre 2 son el mismo. Son el mismo, porque 21pi sobre 2 es lo mismo que 17pi sobre 2 más 2pi. El ángulo original más una vuelta completa me deja en el mismo punto. Esa sí es correcta. ¿Pregunta? Esta sí es correcta. Nos faltan analizar las otras dos. Menos 1,pi sobre menos 1,19pi sobre 2. Pi sobre 2, negativo, el 1 negativo. Noten que ahora el formato que vamos a usar es este. Menos r, teta, más o menos 2n más 1 pi. Ahora debe ser una cantidad impar de pi la que yo estoy sumando o restando. Mientras que aquí era una cantidad par de pi. Si esto hubiese sido en lugar de un 2, un 4,
un 6, un 8, hubiese sido correcto. Pero si es un 3, un 5, un 7, sería incorrecto. Ahora en el que vamos a hacer, sí debe de ser 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Pero si me da par, 2, 4, 6, sería incorrecto. Porque ahora le estoy cambiando el signo a R. Vamos a ver. 19 pi sobre 2 menos el 17 pi sobre 2, ¿cuánto da? Da 2. 2 pi sobre 2, que eso es simplemente pi. Significa que 19 pi sobre 2 es lo mismo que 17 pi sobre 2 más pi. He sumado una cantidad impar de pi, una media vuelta. Por lo tanto, sí son iguales. Esa opción es correcta, la primera. Y esta de aquí, el menos 1,17 pi. Menos 1,17 pi. Vamos a hacer lo mismo. Voy a calcular cuánto me da. La diferencia entre esos dos ángulos, yo copié el mismo ángulo, fue 17 pi. Que yo puse 17 pi sobre 2 y es solo 17 pi. Solo 17 pi. Ahora sí. La diferencia que hay entre 17 pi y 17 pi sobre 2. Sabemos lo que eso va a dar. Eso va a dar 17 pi sobre 2. Porque al entero usted le está restando su mitad. Le va a quedar la mitad. 17 pi sobre 2. Eso ni siquiera es un número entero. Ni siquiera es un número entero. Por lo tanto, no son iguales. Esa opción no es válida. ¿Se entendió? Las únicas opciones válidas son esas dos. Preguntas, jóvenes. No. Pues continuemos. Ya sabemos que un mismo punto en coordenadas polares se puede representar con diferentes coordenadas. Pasemos ahora a transformación de coordenadas. Nosotros podemos transformar coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Se pueden transformar coordenadas polares a rectangulares y rectangulares a polares mediante estas ecuaciones que estamos viendo aquí en pantalla. Miren, un mismo punto, ese que está ahí, tendría coordenadas rectangulares x, y coordenadas polares r, θ. Este dibujo que está aquí me permite extraer la relación que existe entre las coordenadas rectangulares y las polares. Recuerden que r es la distancia que hay desde el origen hasta el punto, pero x es la distancia horizontal que hay desde el origen hasta el punto y y es la distancia vertical. Entonces, como vemos que se formó ahí un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras y algunas relaciones trigonométricas para poder determinar la relación entre esas coordenadas. El teorema 10.10 me muestra esas ecuaciones. La primera, el primer grupo de ecuaciones es el que me permite pasar de polares a rectangulares y dice que la coordenada x del punto va a ser igual a la coordenada r por el coseno de θ.
mientras que la coordenada y va a ser igual a r por el seno de teta. Significa que si yo conozco a r y a teta, podría conocer x y y. El segundo grupo me lo da al revés, me dice que si yo conozco a x y a y, entonces puedo conseguir a teta y a r. La primera ecuación de este segundo grupo dice que la tangente de teta es y sobre x. Ojo, x tiene que ser distinto de 0. X tiene que ser distinto de 0 para usted poder aplicar esta fórmula. Pero ¿cuál sería el ángulo teta si x fuera 0? ¿Quién me dice? Si yo no tuviera ningún movimiento horizontal y estuviera aquí, ¿cuál sería el ángulo teta? 90. 90 grados. ¿Hubo una joven que dijo algo que usted dice? Bien, 90 grados significa que usted no necesita hacer ningún cálculo cuando x es 0, porque se sabe que si x es 0 es porque yo estoy sobre el eje Y. Y si estoy sobre el eje Y, el ángulo es 90 o 270. Uno de los dos, dependiendo de si estoy por encima del eje X o por debajo del eje X. Así que si X es 0, el ángulo teta, dependiendo del signo de Y, sería 90 o 270. Y R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Esta ecuación me permite calcular quién es R si yo conozco a X y conozco a Y. Ustedes saben que tendríamos que despejar a R usando para este lado la raíz cuadrada. No, ojo, R cuando cruza la raíz cuadrada para este lado tiene la posibilidad de ser, solo va a ser, según el cálculo que hagamos, la raíz cuadrada de eso va a ser positiva, pero R podría ser positivo o negativo. Va a surgir un más y un menos. Recuerden que cuando usted aplica una raíz cuadrada a una potencia cuadrada, surge el signo más menos. De ahí es donde decimos que R puede ser tanto positivo como negativo. Volvamos a la práctica. Y ahora intentemos hacer este ejercicio. Dice, transformar las siguientes coordenadas rectangulares a polares. Me dan las coordenadas x, y igual a menos 1, menos 5 y quieren que la pasemos a coordenadas polares, perdón, de rectangulares a polares. El punto es x, y igual a menos 1, menos 5. Sabemos que si la voy a pasar a polares, necesito calcular a teta, que de acuerdo a lo que vimos en el teorema, la fórmula para obtener a teta es tangente inversa de y sobre x. Y para obtener a r, tendríamos raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos con teta primero. Tangente inversa de y sobre x. Sería tangente inversa de menos 5, que es y, sobre x, que es menos 1. Como ambos son negativos, eso es tangente inversa de 5. Alguien con su calculadora en radianes. O déjeme, espérese, antes de hacerlo, déjeme ver cómo están las opciones. Las opciones están en grados, perdón. Miren, las opciones están en grados, así que ponga su calculadora en grados. Calcule cuánto es la tangente inversa de 5. $87.43 grados.
Ahí está. 87.43 grados. ¿El signo de ese ángulo es positivo o negativo? Positivo, entonces en dirección contraria a las manecillas del reloj. Significa que yo estoy haciendo un giro en este sentido, hacia acá. Y como es 87.43, yo estoy terminando antes de llegar a los 90 grados, ¿sí o no? Estaríamos más o menos por ahí. No sé cuál es el punto, pero deberíamos estar por ahí. Ese punto, entonces, sabiendo que debería estar por ahí, en coordenadas rectangulares, ¿qué cuadrante le corresponde a ese punto? ¿Qué cuadrante? El primer cuadrante. Eso que está ahí es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Significa que según el resultado que nosotros acabamos de obtener, el punto menos 1, menos 5 está en el primer cuadrante. Eso es falso. 87.43 es un ángulo de un punto que está en el primer cuadrante, pero el punto original no está en el primer cuadrante. ¿En qué cuadrante está ese punto? En el tercero. En el tercero. En el tercero, muy bien. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Usted dirá, pero profesor, ¿fue la calculadora que me dio ese resultado? ¿No fui yo? Miren qué es lo que pasa. La calculadora no hace diferencia entre menos 5 sobre menos 1 y 5 sobre menos 1. Para la calculadora eso es exactamente lo mismo. Se lo voy a colocar más claro aquí, miren. Si en lugar de ser menos 5 y 1, menos 5 y menos 1, hubiese sido 5 y 1, da lo mismo. Menos 5 entre menos 1 es lo mismo que 5 entre 1. Exactamente lo mismo. Por eso la calculadora no es capaz de darse cuenta de que el punto con el que estamos trabajando es del tercer cuadrante, porque para ella lo que usted le puso fue esto, un punto del primer cuadrante. Y eso va a ocurrir siempre. La calculadora está programada para hacer cálculos solo de puntos que están en el primer cuadrante o que están en el cuarto cuadrante. Repito, los cálculos que nosotros vamos a hacer en la calculadora están sujetos a que la calculadora asume que el punto está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. No, para ella no existe tercer y segundo cuadrante. Y a nosotros es que nos va a tocar determinar el cuadrante. Entonces, si esto está en el tercer cuadrante y el ángulo que yo obtuve es del primer cuadrante, ¿cuántos grados tengo que sumarle a esto para caer entonces en su lado opuesto que está en el tercer cuadrante? 180. 180, muy bien. Entonces, mi respuesta no es 87.43. Mi respuesta es 87.43 grados más 180 grados. ¿Se entendió? ¿Cuánto usted dijo? Listo. Recuerden que así como le sumamos 180 grados, pudo ser también una resta, restando 180 grados. Y también me va a arrojar al mismo lugar. Así que podría ser más menos, déjenme ponerlo aquí, más menos, y sumando obtengo eso. Y si lo resto, ¿cuánto me da? 87.43 grados menos 180. Muy bien. Los estoy colocando ahí porque cualquiera de esas dos opciones que aparezcan va a ser verdadera. Vamos ahora con el R. R, que es mucho más fácil.
sería raíz cuadrada. Porque aquí es mucho más fácil. Porque el signo de las componentes rectangulares no me va a afectar, ya que cada una de ellas estaría elevada al cuadrado. Y al estar elevada al cuadrado, siempre sale positivo. Tendríamos entonces raíz cuadrada de 26. En decimal, ¿cuánto da la raíz cuadrada de 26? $5.09. Bien. Así que el punto menos 1, menos 5 en coordenadas rectangulares equivale al punto r, teta, coordenadas polares, igual a 267.43 grados, 5.09. ¿Se entendió? O, que es lo mismo sería decir menos 92.57 grados, el mismo R. Lo estoy poniendo al revés. Lo estoy poniendo al revés. Exacto, maestro. Sí, discúlpenme. El ángulo va en la segunda posición y R en la primera. Gracias. R, teta, no teta, R. Vamos a ver cuál de esas opciones nos aparece aquí. Ninguna. Ninguna tiene el 5. Bueno, 5.09 se redondea a 5.1. 5.1. Pero el 5.1 lo que tiene es 78.69 grados. Maestro, ahorita cuando yo calculé el ángulo o la tangente inversa de 5 me dio 78.69, no 87 como lo dio el compañero. Sí, y a mí también me dio como el compañero. Pues el compañero 78. parece que lo introdujo mal. La calculadora estaba en grado, ¿verdad? Pero es en grado que debe estar. Bueno, pero no lo que pasa es que a veces la calculadora tienen otra función que dice gra, pero no es esa, es degree, la que ustedes tienen que tener. Sí. Entonces, Sí. dígame cuánto es el dato real. 78.69. 78.79. 69. 6.9. Ok. Sigue estando en el primer cuadrante. Significa que de todos modos hay que sumarle o restarle 180. Cuando usted le suma 180 al 78.69, ¿cuánto le da? 258.69. 69. Y cuando lo resta, .31. 31. ok. Así que tenemos aquí 258.69 y aquí menos 101.31. No está, porque la única que tiene el 5.1 delante es esta y tiene 78.69. Y sabemos que no debe ser esta, porque ese ángulo es del primer cuadrante, mientras que el punto está en el tercero. No se dejen confundir creyendo que porque ahí está el 78.69 ya esa es la correcta. Debe ser ninguna de las opciones. ¿Pregunta? No. Muy bien. Recuerden que de todos modos al final yo les estaré compartiendo todo eso. No tienen por qué copiarlo ahora.
Sigamos con el otro ejercicio. En este ejercicio me piden transformar. No, bueno, esto es de transformar una ecuación. Vamos a dejarlo de último ese. Me gustaría que ustedes hagan este. Transformar las siguientes coordenadas rectangulares a polares. Este le toca a ustedes. ¿En qué cuadrante está ese punto? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. Entonces, no hay que sumar ni restar nada, porque recuerde que la calculadora le va a dar las respuestas correctas del primer y el cuarto cuadrante. Solo de lo que está de este lado. Cualquier punto que esté de este lado, el resultado de la calculadora es el correcto. Pero cualquier punto que esté de este lado, es decir, segundo o tercer cuadrante, a ese resultado usted tiene que sumarle o restarle 180 grados. Háganlo. Me dio la segunda opción, maestro. Qué bien. La segunda. ¿Alguien Sí, tiene a una mí, respuesta adicional? a mí también me dio la segunda. ¿Alguien tiene una distinta a la segunda? A mí me dio la segunda también. Vamos a darle a comprobar entonces. Y sí, es la segunda. Muy bien. Pues creo que ya sí podemos pasar a este ejercicio donde lo que se pide es transformar una ecuación, no simplemente una coordenada, sino una ecuación que está en coordenadas rectangulares, pasarla a coordenadas polares. Vamos a escribir aquí la ecuación que dice que es 5x cuadrado más 5y cuadrado menos 245 igual a 0.
¿Es así? Sí. Esto es bastante fácil, muy, muy fácil, porque veo que aquí el 5, esto es al cuadrado, perdón. El 5 es un factor común. 5 factor común de x cuadrado más y al cuadrado menos 245 igual a 0. ¿Y a qué decíamos que era igual a x cuadrado más y cuadrado? Recuérdenlo aquí. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. R cuadrado. Entonces lo que tenemos es 5r cuadrado menos 245 igual a 0. De ahí yo puedo despejar a r diciendo que r cuadrado será igual a 245 entre 5. ¿Y eso es cuánto? 49. 49. Significa que aplicando raíz cuadrada me quedará r igual a 7. O r igual a más o menos 7. Para que nadie se confunda, podría ser cualquiera de esas dos opciones. R igual 7 o r igual menos 7, porque como esto está al cuadrado, 7 y menos 7, ambos al cuadrado me dan 49. Esta es la opción. R igual 7. Pero pudo aparecer R igual menos 7 y también sería correcta. ¿Se entendió eso? Sí. Tal impuso más fácil que la otra. Les toca esta a ustedes. Esta ya está en coordenadas polares y lo que queremos es pasarla a rectangulares. R igual a 4 coseno de teta a la 8 más 6 seno de teta a la 8. Oh. ¿Trabajan eso ustedes? Hay algo que deben tener en cuenta. Es que x es igual a r por el coseno de teta. Y que y es igual a r por el seno de teta. Eso ustedes lo sabían. De ahí podemos despejar al coseno de teta. ¿A qué sería igual el coseno de teta entonces? ¿Quién me dice? X entre R. Pero no puedo mezclar coordenadas rectangulares con polares. No puedo decir X entre R porque X es rectangular y R es polar. Es por eso que inmediatamente hago el despeje. En lugar de escribir R, debo escribir X cuadrado, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, que eso es R, pero ya en términos de coordenadas rectangulares. Lo mismo pasa para el seno. En lugar de coseno, yo escribo aquí seno de teta, que sería igual a Y entre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Por qué les puse eso ahí? Porque en este ejercicio usted tiene coseno a la 8 y tiene seno a la 8. Tiene que transformar
ese coseno a términos de rectangulares y ese seno a términos de rectangulares. Esa es una forma, porque hay otra forma de hacerlo. Háganlo de esa forma y luego yo les explico la otra.
Maestro, ponga la respuesta de la plataforma para confirmar algo, por favor. Díganme, ¿cómo van? Yo la hice y a mí me dio que es la 4. No sé si está bien. Aquí lo verificamos inmediatamente. Y dice que sí. Que es la 4. Muy bien. Bien. La forma en la que yo les estaba mostrando aquí es una forma alternativa, pero hay una manera mucho más rápida de hacerlo. Y es que esta ecuación se pondría mucho mejor si usted multiplica ambos lados por r a la 8. Multiplicar por r a la 8. Cuando hacemos eso, del lado izquierdo voy a tener r a la 9 y del lado derecho tendré aquí r a la 8 y aquí r a la 8. Pero r a la 8 con coseno a la 8, eso es x a la 8. Y r a la 8 con seno a la 8 es y a la 8. Y r a la 9, no olviden que r es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que eso es r, y aparece a la 9. Del lado derecho lo que tengo es 4x a la 8 más 6y a la 8. Propiedad de los exponentes y las raíces me permite simplificar esa raíz cuadrada a la 9 como x más y a la 9 sobre 2, dividiendo el exponente con el índice de la raíz. 9 sobre 2, exactamente lo que teníamos en la opción 4 que su compañera indicó.
Bueno, ellos trasladaron todo para el lado izquierdo, dejando la ecuación igual a 0. Eso fue lo que nos faltó a nosotros. Y ahí están ya resueltos todos los ejercicios del 1 al 5 en la práctica 4. Vamos a ver qué aparece en los ejercicios del 6 al 10. Gráfica de ecuaciones polares. Gráficas de ecuaciones polares. En la lección, en la tarea que estábamos trabajando, la tarea que ustedes hicieron, hay una lección que dice gráficas polares, donde le indican a ustedes cómo graficar ecuaciones polares. Yo espero que ustedes hayan visto ese documento, porque me voy a ir directamente al final del documento, donde aparece la tabla de gráficas polares especiales. Asimismo, como en coordenadas rectangulares, tenemos algunas formas estándar para ecuaciones, para gráficas de algunas ecuaciones. Eso mismo tenemos en coordenadas polares, que dependiendo de cuál sea la forma de la ecuación, podemos deducir qué tipo de gráfica tiene. El primer grupo de gráficas que vamos a ver son los caracoles, cuyas ecuaciones son de la forma R igual a más o menos B coseno de teta, o R igual a más o menos B seno de teta, siendo tanto A como B números reales mayores que 0. Siempre que usted tenga una ecuación que tenga esa forma, la gráfica va a ser un caracol. Dentro de los caracoles tenemos 4. El caracol con lazo interior, el caracol con forma de corazón, que se le suele llamar también cardioide, el caracol con hoyuelo y el caracol convexo. Esos son los 4 caracoles, y esos 4 se generan con ecuaciones que tengan esa forma. ¿Y cómo saber cuándo se trata de uno de esos caracoles? Es decir, si es lazo interior, cardioide, con hoyuelo o convexo. Bueno, vamos a ver la relación entre A y B. Ellos son los que van a definir qué tipo de caracol tenemos. Si A dividido entre B es menor que 1, lo cual significa que A es más pequeño que B, entonces es un caracol con lazo interior. Si A entre B es igual a 1, lo cual significa que A y B son iguales, es un cardioide. Si A entre B está entre 1 y 2, eso significa que A es más grande que B, pero más pequeño que el doble de B. Está entre B y el doble de B. En ese caso, tenemos un caracol con hoyuelo. Y si A entre B es mayor o igual que 2, significa que A es 2 veces B o más grande que 2 veces B. En ese caso es un caracol convexo. Dependiendo de cuál sea la relación entre A y B, usted va a tener uno de esos 4 caracoles. Pero no solo eso. Si lo que tenemos aquí es una suma o una resta, eso también va a influir en la forma del caracol, en la orientación del caracol. Y si lo que tenemos es coseno y seno, también va a influir en la orientación. Vamos a ver. Cuando tenemos coseno, el caracol va a estar orientado horizontalmente, como todos esos que están ahí. Todos esos están orientados horizontalmente, es decir, su eje principal, el eje que lo parte a la mitad de forma simétrica, es el eje horizontal. En todos los caracoles están así, pero a ustedes les pueden aparecer caracoles que estén cortados de forma vertical. En los que están cortados así como esto de forma horizontal, la función trigonométrica que aparece en la ecuación es coseno. Y cuando está vertical, la función trigonométrica que aparece es seno. Cuando están hacia la derecha, como en estos casos, todos están a la derecha, sería coseno, pero con una suma, porque está a la derecha. Y si fuera una resta, estarían a la izquierda.
Si estuvieran vertical hacia arriba, es seno con una suma, y si están vertical hacia abajo, es seno con una resta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, volvamos a la práctica. Volvamos a la práctica. Es muy fácil, si usted tiene a mano la tabla de gráficas especiales, es muy fácil identificar el tipo de gráfica que le corresponde a la ecuación. Miren la primera pregunta. Respecto a la gráfica de la ecuación, R igual a 4 más 4 seno de teta. ¿Cuáles afirmaciones son correctas? Antes de ver las opciones, vemos que esta es una ecuación que tiene la forma de un caracol, porque es A más B seno de teta. A es 4 y B también es 4 y es una suma. Eso es lo que yo tengo que ver. Y la función trigonométrica que participa es seno. Entonces, según la tabla de gráficas especiales, yo tengo el caso en el que A y B son iguales. A entre B es igual a 1. Así que es un caracol con forma de corazón o cardioide. Míralo ahí. Pero no solo eso, está orientado verticalmente porque la función trigonométrica que participa en la ecuación no es coseno, sino seno. Es vertical. Y como es una suma, vean, es vertical hacia arriba, no hacia abajo. ¿Se entendió eso? Pues vamos a ver. ¿Está orientado verticalmente hacia arriba? Sí. ¿Es un caracol con lazo interior? No, es un caracol con forma de corazón. La primera opción dice, el punto 0,3 pi sobre 2 pertenece a la gráfica. Eso es muy fácil de verificar. Usted solo tiene que saber si cuando teta vale 3 pi sobre 2 en esa ecuación, el resultado le va a dar 0. Si eso es cierto, entonces ese punto pertenece a la gráfica. Calcule 4 más 4 seno de 3 pi sobre 2. Y si el resultado le da 0, que según este punto, eso es lo que debe dar, entonces ese punto pertenece. ¿Le da 0? Recuerde que 3 pi sobre 2 es 270 grados, y el seno de 90 y también de 270 es 0. Seno de 3 pi sobre 2 es 0. Y 4 por 0 es 0. Y 4 más 0 es 4. Significa que R es 4. Cuando teta vale 3 pi sobre 2, R vale 4, no 0. Entonces, ese punto no pertenece a la gráfica. Y este de aquí pertenece. Ah, no, lo dije mal, perdón. El seno de 270 no es 0, discúlpenme. Es menos 1. Menos 1. Quien es 0 es el coseno de 270. Da 0 R. Sí, da 0. Perdón. 4 seno de eso va a dar menos 4, más 4, 0. Y aquí, ese sí no pertenece porque el seno de pi sobre 2 es 1 y 4 por 1 es 4, más 4, 8. Debería de ser un 8 ahí, no un menos 4. Esa no va. Y la otra dice, la ecuación se grafica una vez en el intervalo desde pi sobre 2 hasta 3 pi sobre 2. Para usted ver eso, y graficar esta ecuación, R igual a 4 más 4 seno de teta. Pero le voy a poner la restricción que me están indicando que teta está, ¿de dónde a dónde fue que decían? Es que dicen de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, de 90 a 270.
Mire aquí ya la plataforma como que me lo puso de inmediato, de 0 a 2pi. Lo graficó de 0 a 2pi. Y yo lo quiero solamente de pi sobre 2. ¿Dónde está el pi? Aquí. De pi sobre 2. ¿Dónde está la división? Ábrelo aquí. Hasta 2pi. Ah, no, hasta 3pi sobre 2. 3pi sobre 2. Miren lo que pasa. Cuando yo pongo esa restricción, tienen que aprender a usar GeoGebra. ¿Qué porción del caracol se graficó? Solo la mitad. Solo la mitad. Y aquí me dicen que se grafica una vez, es decir, completo, se grafica por completo, de pi sobre 2 a 3pi sobre 2. No, lo que se grafica es solo la mitad. Esa opción es falsa. ¿Se entendió lo que dije? Sí, maestro. Muy bien. Entonces solamente esas dos son verdaderas. Me gustaría ahora que ustedes respondan esta. R igual a 3 más 6 seno de teta. ¿Tienen a mano la tabla de gráficas polares especiales? No, maestro. Vamos a ponérsela. Vean la ecuación, cópienla ahí. R igual a 3 más 6 seno de teta. Y ahí está la gráfica. ¿Ya lo tienen? A es 3, B es 6, 3 entre 6 es 0.5, menor que 1. Significa que lo que tenemos es un caracol con lazo interior. Dado que es seno y es una suma, está verticalmente hacia arriba. Y no es ninguna de esas opciones. Verticalmente hacia arriba. Vamos a ver si el punto 9, pi pertenece. El seno en pi se hace 0. Entonces R deberá darme 3 y no está. ¿La ecuación se grafica una vez en el intervalo de 0 a pi? No, solo la parte de arriba se va a graficar de 0 a pi. Para poder graficarlo por completo, necesito que sea de 0 a 2pi. Esta tampoco va. ¿Está orientado horizontalmente hacia la izquierda? No. Entonces es ninguna de las opciones.
ya esto se hace igual y esto también se hace igual, excepto que esta no está en la tabla de gráficas polares especiales y usted tendrá la obligación entonces de pasar esa ecuación a rectangulares para poder ver qué tipo de ecuación es. R igual a 8 cosecante de teta. No olvide que la cosecante es lo mismo que 1 sobre seno. Por lo tanto, lo que tenemos es R igual a 8 sobre seno de teta. Si usted cruza ese seno que está dividiendo para este lado, se va a multiplicar con el R y le va a quedar R seno de teta igual a 8. Pero R seno de teta es Y en coordenadas rectangulares. Eso es la ecuación Y igual a 8, lo cual es una recta horizontal que cruza por el punto 0,8. Solo les di la idea de cómo hacer esta, porque no está en la tabla de gráficas especiales. Después de los caracoles, aparecen otras ecuaciones que generan curvas rosas. Estas ecuaciones tienen la forma R igual a coseno de n teta, siendo n un número entero positivo mayor que 1. Es decir, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Estas son las gráficas que generan ese tipo de ecuación. Si n es un número impar, el número de pétalos coincide con n, como en este ejemplo, n igual 3, 3 pétalos. Si n fuera 5, 5 pétalos. Si n fuera 7, 7 pétalos. Pero si n es par, el número de pétalos va a ser 2n, como en este caso. N igual 4, 8 pétalos. N igual 2, 4 pétalos. Cuando n es par, el número de pétalos es 2 veces n, y cuando n es impar, el número de pétalos coincide con n. El otro tipo de ecuaciones son los círculos y las lemniscatas, que son ecuaciones de la forma R igual a coseno de teta. No las confundan con las curvas rosas, porque en este caso n vale 1 y son círculos, pero cuando n es un número mayor que 1, dígase 2, 3, 4, 5, genera curvas rosas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ya ustedes están listos para hacer todos los ejercicios de la práctica 3, del 1 hasta el 10. Si tienen alguna duda, pueden escribirme en el WhatsApp, en el grupo, yo les estaré orientando. Pero ya para esta semana pueden trabajar con esos 10 ejercicios. Y les voy a asignar la tarea que tienen que hacer para continuar trabajando con los siguientes 5 ejercicios. Ha sido un placer, jóvenes. Yo les comparto por el grupo las imágenes de los ejercicios que resolvimos. Joel, ¿usted logró grabar la reunión? Ah, pues bien, pues usted la comparte cuando pueda. Alexi, tiene la mano levantada, díganos. Sí, maestro, porque usted dijo que no iba a habilitar la tarea con más tiempo para que la pudiéramos subir, que ayer nos presentó problemas. Sí, yo la habilité y le di un día más. Ok. Sí, perfecto. Pásenla bien, buen almuerzo. Igual, maestro, bye. Igual, bye.